Hola, mi nombre es Nira Astrid Gres Alvarado y hoy voy a analizar el cuento del gato de Juan García Ponce con base en la teoría del formalismo ruso. Teoría. El término formalismo ruso se centra en la creación de la teoría de la literatura, debido a que ellos son los que dan los primeros aportes como tal ya de lo que sería la teoría, aunque sí hay muchos referentes como lo son la cultura griega, china, etc. Realmente ellos son los que consolidan y empiezan a interesarse de que detrás de un texto también hay un análisis. También aportan diversos estudios literarios como disciplinas independientes, influyen en el desarrollo de otras ramas ligadas a la literatura, como lo es la lingüística. Según Jacobson, su definición es: el formalismo es una etiqueta vaga y desconcertante que los detractores lanzaron para estigmatizar todo análisis de función poética del lenguaje. Creó el espejismo de un dogma uniforme y consumado. Los principales exponentes fueron Víctor Shklovsky, Yuri Tiniamov, Vladimir Prop, Boris Ekshimbaum, Roman Jakobson y Grigory Vinokur. En este caso nos centraremos en el texto El arte como artificio de Víctor Shklovsky. Menciona que el pensamiento se da a través de imágenes. Derivado de ello, definía el lenguaje como prosaico y poético, en el cual el prosaico es el lenguaje cotidiano, expresiones que se usan día a día. Por ejemplo, si yo te digo un hola, ¿cómo estás?, probablemente tú me contestes con un bien, ¿y tú? Él creía que este tipo de lenguaje utilizaba la automatización debido a que es parte de la cotidianidad y ya tenemos de cierta manera como conectado y sabemos qué diremos. Por otro lado, el lenguaje poético, al tener estética y ser un tipo de texto más complejo y que se encuentra en textos poéticos y narrativos, tiende a ser más difícil de entender, y para este tipo de lenguaje se utiliza la desautomatización, en el cual uno debe de prolongar la percepción para entender. Por ejemplo, si yo digo una metáfora, alguna estrofa o algo en sentido figurado, este recurso sirve para que podamos interactuar de una manera más factible, debido a que ya no es parte de la cotidianidad y no son ideas tan fijas que tenemos y debemos de analizarlas. Biografía. Juan García Ponce nace en Mérida el 22 de septiembre de 1932 en Yucatán, en el seno de una familia acomodada. Fue cronista, dramaturgo, ensayista y narrador. Posteriormente viaja a la Ciudad de México para asistir a un curso de arte dramático en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Después, su vida dio un giro de 180 grados, puesto que comenzó a colaborar con diversas publicaciones literarias, como la Revista Universidad de México, Revista Mexicana de Literatura, Plural, Vuelta en México en la Cultura. El movimiento al que pertenece el escritor fue la generación de medio siglo, también llamada generación de la ruptura o de la Casa Lago, entre los cuales destacan diversos personajes como Inés Arredondo, Rosario Castellanos, Amparo Dávila, Salvador Elizondo, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y su hermano Fernando García Ponce. Este movimiento sucede durante la Segunda Guerra Mundial, cuando los artistas refugiados de diferentes países europeos vienen a México y con ellos traen nuevas propuestas, visiones del arte, ideas, los cuales se contraponen al movimiento que estaba surgiendo en México, que era el muralismo. Entre sus novelas se encuentran La casa en la playa, 1966, La presencia lejana, 1968, El gato y otros cuentos, 1974, siendo este el cuento que analizaremos. El libro, 1978, Inmaculada o Los placeres de la inocencia, 1989. Obtuvo diversos premios, entre los cuales destacan Juan Rulfo y Javier
Villaurrutia. Finalmente fallece el 27 de diciembre de 2003 en Ciudad de México, consolidándose como uno de los mejores escritores de este país. Cuento. El gato es un cuento mexicano de Juan García Ponce. Relata la vida cotidiana de un chico llamado D. Este joven trabaja cómodo en el área de medicina, gana un salario que le permite vivir solo. Sin embargo, usualmente una amiga lo visita. Ellos mantienen una relación sexoafectiva, en mayor parte erótica. Al inicio lo plasman como un deseo carnal, pero entre más nos adentramos al texto, comprendemos que en ellos también hay sensibilidad, cariño, aprecio, amor y hasta tristeza. No sabemos tanto de los personajes, solo se enuncian escasos datos como el físico de su amiga o los intereses de D. Tan solo sus nombres lo demuestran, D siendo una consonante y una persona anónima a la que se denomina la amiga. Uno de los pocos detalles que el cuento narra es la relación a través del gato. El gato, por otro lado, es un personaje complejo, debido a que, a pesar de que no hable y no pueda describir con palabras, ya está en el medio escrito u oral, pero lo plasma por el indicio. Es un hilo conductor de la estadía y la separación de estas dos personas. Se menciona que el gato no es de nadie, simplemente vive ahí en el edificio porque fue elegido por el anterior. En una ocasión el gato pasa al departamento de D, y con el paso del tiempo su estadía es más cotidiana, al grado ya no solo de asomarse, se une al erotismo y la soledad de la pareja. Análisis. Existen muchos ejemplos de singularización. En las propias palabras de Lokorsky, la vida cotidiana tiene como consecuencia que se pierda la frescura de nuestra percepción de los objetos. Por lo tanto, ya no observamos lo que nos rodea, ni nos fijamos en las cosas porque ya están establecidas. En conclusión, el extrañamiento o singularización presenta una realidad que nunca se había visto, debido a que las cosas se vuelven únicas. En este caso, el gato no es de nadie, pero a la vez pertenece a todos. Incluso forma parte de la arquitectura del edificio. Él no había elegido al edificio, sino el edificio a él. Tal era la adecuación con que su figura se sumaba a la apariencia de los pasillos, las escaleras, hasta llegar a ser parte de la habitación y de la relación de D. Recordemos que la singularización o extrañamiento se entiende como ir en un lienzo en blanco para aventurarnos por el objeto, sin tener un prejuicio y dejarnos deslumbrar, como si fuera la primera vez que lo conocemos. Algunos ejemplos son cuando se utilizan adjetivos calificativos, como lo son en este caso para referirse al gato. Amarilla mirada, silencioso, pequeño y gris. Su figura se asomaba a la apariencia de los pasillos y la escalera. Tímido y asustado, figura frágil y gato niño que nunca va a crecer. En ese momento es cuando surge la desautomatización, que es el alargamiento de la percepción, debido a que nos enfrentamos con el arte, entendido en este caso como el lenguaje poético. Entonces, el narrador nos ayuda a crear una imagen del gato, no por ideas pasadas, solo mediante el texto. El gato se vuelve singular y especial, no tanto en un sentido físico, sino también en un sentido emocional, psicológico, de cosmovisión. Y entonces era el gato, la presencia del gato, la que llenaba ese vacío que parecía abrirse inevitablemente entre los dos. De algún modo, él nos unía definitivamente. El gato, cuento de Juan García Ponce, 1974. El gato define la interacción de D y su amiga, que consiste en el deseo de ser y no estar. Tal vez no era de nadie, sino que simplemente había entrado un día al edificio y se había quedado en él. El gato, cuento de Juan García Ponce, 1974. Se refiere a esa relación tan habitual y cotidiana. Lo puedes ver, incluso tocar, pero no tener. En el fondo, el hilo conductor de la relación es el gato como una excusa de unión, no necesariamente para una relación tradicional,
sino para ser parte y estar. En el caso de su amiga, se entiende como si existiera un deseo que el tacto, el sentimiento, la intención fuera de D y no del gato, como si se disfrazara. Por otro lado, D desearía que él fuera quien causara ese erotismo y deseo, sin saber que ella desearía que fuera él. El qué, el día y la noche se proyectaban sin principio ni fin, como una sola masa de tiempo dentro de la que lo único real era la presencia de ella, cerca y lejos, simultáneamente, ni a través de ese velo le parecía advertir hasta qué extremo estaban unidos y separados, cómo cada una de sus acciones la mostraban frente a él, aparte y secreta. Y por eso mismo, más suyo, en esa separación, desde la que ella no sabía nada de él, como si cada uno de sus actos se situara en el extremo de una cuerda tensa y vibrante, que él sostenía del otro lado, y en cuyo centro no había nada más que un vacío imposible de llenar. El gato. Cuento de Juan García Ponce, 1974. Por último, el escritor utiliza un recurso propio de los cuentos eróticos. Este tipo de singularización básicamente se refiere a los órganos sexuales o situaciones. Se nombran de manera diferente como una metáfora. También se puede usar la adivinanza. Este recurso se presta bastante para el coqueteo, el juego que hay entre el cual se suele sentir más excitación porque es de cierta manera una indirecta. Se sabe y se dice en un sentido figurado, sin embargo se disfraza para tener más misterio, más intimidad, relación y hasta comunicación. Algunos ejemplos son olor mezclado de sus cuerpos, que es el fluido, el semen, trazo de la espalda, que son los arañazos, firme dibujo de las nalgas, que es tener unos glúteos formados con curvas, la zona oscura del sexo, entre las piernas abiertas, que se entiende como que hay lugares del cuerpo donde la fricción hace que tengan manchitas o sean más oscuros. Entonces las piernas al estar juntas y al tener este acto coital se observa esa parte del cuerpo. Formaba parte de su departamento como era una parte de su vida o su cuerpo vestido encerraba el mismo secreto que pronto deseaba develar ante todos, que básicamente es el erotismo, el tener sexo, pero también este último se entiende que se deseaba algo más que desafortunadamente no se podía tener por esta soledad, por esta fragmentación de las personas, que ni siquiera ellos lo podían hablar. De hecho, en la obra nunca se muestra como tal un intercambio tal vez de sentimientos, de ponerse a platicar, llegar a acuerdos, etc. Todo por lo general es mediante el gato, que se suma al erotismo cuando ella lo pone en su cuerpo. Y esta pareja, como lo he dicho, no solo esconde cariño, también hay una fragmentación, hay una soledad que incluso en el final, cuando se escucha al gato y se quiere encontrar pero no se le pone la atención, es lo mismo que surge con esta relación, donde se busca la manera de llegar al acuerdo, pero el autor no profundiza tanto en los personajes. Sin embargo, por medio del sexo y del gato, uno puede descifrar cómo es que se relacionan estas personas, qué es lo que desean. Claro que no es como tal literal, sin embargo, por medio del lenguaje prosaico, figurado, etc., uno puede intuir qué es lo que la pareja desea. Y con base en esta teoría del formalismo ruso, es más sencillo. Agradezco demasiado que hayas visto este video. En la caja de descripción viene la bibliografía. También la voy a dejar al final del video. Las imágenes que no están citadas, yo las generé por medio de una inteligencia artificial llamada DALL-E 2. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.